hermanos, como vieron en los anuncios, esta serie de pláticas que el Señor puso en mi corazón. Prepara un lugar. Prepara un lugar. Juan 14:1, el Señor Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén ahí. Jesús fue a preparar un lugar. A lo largo de la historia bíblica, hermanos, la historia bíblica abarca más o menos un periodo de 1500 años. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Hay gente que dice que son 3 o 5 mil años de historia resumidos en los libros de la Biblia, pero 1500 años o los que sean. En toda esta historia vemos constantemente a Dios llamando, haciéndole un llamado a hombres y mujeres para que realicen diferentes tareas, para que realicen diferentes misiones. Pero me llama mucho la atención que muchas de estas tareas que Dios llamaba a gente era preparar con anticipación un escenario, preparar con tiempo algo donde se iba a desarrollar otra historia muy interesante en el plan de Dios. Dios llamaba gente, Dios traía gente y les daba la misión de ir a preparar escenarios que muchas veces ellos ni siquiera les tocaba participar, solamente les tocaba preparar esos escenarios, y en esos escenarios se iban a desarrollar muchísimas historias hermosas, fascinantes, de fe, de guerra, de victorias. Pero sobre todo, cada una de estas historias siempre va encaminada hacia un solo objetivo: la redención de la humanidad a través de Cristo Jesús. Así es que en la Biblia vamos a ver siempre, o vamos a ver muchas historias, personajes que Dios los mandó con anticipación a preparar esos escenarios donde algo iba a suceder. En este mes de julio, con el favor de Dios, quiero que veamos algunas de estas historias, 5 historias, como ejemplos de lo que significa la vida cristiana. Y es mi oración, hermanos, he estado orando al Señor para que cada uno de nosotros nos demos cuenta, todos los que estamos aquí y los que lo ven por internet, que todos nos demos cuenta que en el momento en que yo decido entregar mi vida a Cristo, en el momento en que yo hago una decisión por Cristo, en el momento en que yo digo: Señor, yo quiero renunciar a mi vida pasada y quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador a partir de este momento. Yo quiero que todos tengamos en mente que cuando hacemos esa declaración, esa confesión con nuestra boca, nosotros entramos inmediatamente a la dinámica de la historia bíblica. Nosotros ahora somos parte de la historia bíblica. Hace años había un congreso de jóvenes que se llamaba Hechos 29, la historia continúa. El libro de Hechos, la historia de la iglesia, solamente tiene 28 capítulos. Y ellos decían: es que nosotros ahorita estamos escribiendo el capítulo 29 del libro de los Hechos. Y es cierto, somos parte de la historia bíblica ahora nosotros. Están pasando ahorita unos trailers, unos previews de una película que la están haciendo nuevamente. Hace muchos años salió, ¿se acuerdan? De Jumanji, esa película de animales, como de ciencia ficción, no sé ni de qué se trataba. Pero me llama la atención en el tráiler que están pasando ahora, que son personas que están jugando, son niños, muchachos que están jugando un videojuego, y de pronto el videojuego como que los absorbe, ¿verdad? ¡Fum! Y se meten a la televisión y de pronto ellos están ahí en medio de la jungla, de la selva, y están viendo los animales que corren, y ellos tienen que desarrollar, me imagino, el juego. Algo así ha de serle el asunto. Pero me llamó la atención y dije: a lo mejor algo así es lo que está pasando con nosotros. En el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, nosotros
Somos absorbidos a la historia bíblica y ahora nuestras vidas son parte de la historia bíblica. Así como se habla de todos estos personajes en la Biblia, en el libro de los Hechos, en las cartas de los apóstoles, alguien en el cielo probablemente está escribiendo todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y puede ser algo emocionante, puede ser algo hermoso, porque este proyecto de Dios que empezó allá en el huerto del Edén y no va a terminar por toda la eternidad, es parte de lo que ahora nosotros somos, parte de la iglesia, parte de la historia bíblica. Tenemos un lugar y tenemos la opción. Remarco esto: tenemos la opción de ser protagonistas, porque Dios nos hace el llamado de ser parte de la historia, pero nos da la libertad de escoger no ser parte de la historia. Es una opción, es una opción. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al joven rico aquel? Le da la oportunidad de volverse protagonista, un discípulo. No sé qué pudo haber hecho ese joven. Y cuando Jesús le dice: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, el muchacho tomó la decisión de no ser protagonista de la historia bíblica. Y dice que se fue triste porque tenía muchos bienes. Así es que Dios nos da la opción, hermanos. Podemos ser protagonistas de la historia bíblica o podemos simplemente hacernos a un lado. El ser parte activa de una iglesia, el pertenecer a una iglesia local, esta o cualquier iglesia que sea, una iglesia local, nos hace en ese momento protagonistas de la historia bíblica. Después de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, todos los demás libros, desde Hechos hasta la carta de Judas y el Apocalipsis, por supuesto, se trata de la vida de las iglesias. No se trata ya de historias de personas individuales solamente. Todos los esfuerzos de los apóstoles es a favor de las iglesias. Y toda la historia del Nuevo Testamento se trata de las iglesias. Así es que nosotros 2000 años después seguimos siendo parte de la iglesia. Hay gente que ha decidido ser parte de otra historia. Una historia que al final no llega a nada. Historias que al final arrastran a sus familias y a sus generaciones. Gente que aún dentro de las iglesias han decidido vivir su propia historia sin darse cuenta de la gran oportunidad que Dios nos ha dado. En estas 5 historias, hermanos, que vamos a ver durante el mes de julio, si el Señor nos los permite, quiero que asimilemos todos cuál fue el llamado de estos protagonistas. ¿Cuál fue el escenario que Dios les manda a preparar? ¿Qué era lo que iba a pasar en ese escenario? ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que enfrentaron estas personas y de qué manera lograron su misión? En cada una de estas historias, hermanos, me gustaría mucho que de manera simbólica echen a andar un poquito su imaginación. Y yo quiero que nos imaginemos que cada uno de estos protagonistas, en cada una de estas historias, hay 2 autobuses de pasajeros. Un autobús que se llama el autobús de la visión, ¿verdad? Es un autobús donde el protagonista de la historia se tiene que subir. Está ahí para llevar el autobús a donde Dios le ha dicho. El que lo maneja recibe un llamado de parte de Dios y a lo largo de toda la ruta, con este autobús, se van subiendo los que creen en ese llamado y al final se vuelven también protagonistas de la historia. Es gente que está dispuesta a llegar al final a pesar de los obstáculos y de las dificultades que el viaje presente. Confían en el chofer y confían en el jefe del chofer. Pero sobre todo saben que este viaje, hermanos, es directo, no hay desviaciones, tienen que enfrentar juntos todo lo que venga, sin voltear ni a derecha ni a izquierda. Los que se suben al autobús de la visión saben que no es solamente para que ellos lleguen a un destino en particular.
saben que están trazando una ruta para sus siguientes generaciones. Pero al mismo tiempo, en la misma terminal, está otro autobús que va a salir también. Y es el autobús que se llama del despropósito. Es un autobús muy parecido, conducido por un ayudante de Satanás. Siempre este autobús del despropósito, en las historias que vamos a ver, de manera figurativa, obviamente no había camiones en el tiempo de Abraham, pero de manera figurativa, siempre va a ir detrás del primer camión. Nunca lo va a rebasar. No puede ir adelante. Siempre va a ir atrasito, atrasito, atrasito. En este autobús del despropósito se va a ir subiendo la gente que simpatiza con la visión. Se siente bien con la visión, escuchó el llamado, pero prefiere ir en este autobús que le ofrece parar cuando él necesite, desviarse donde le parezca mejor, no meterse en problemas y en general para írsela pasando suave. Por lo general este segundo autobús, el del despropósito, va lleno. Así es que si alguien quiere un lugar, apártelo con tiempo. Va lleno. No requiere de tanto compromiso. Si llegamos al destino final, bien. Si no llegamos, no pasa nada. Estos pasajeros, en lo que menos piensan es en el éxito de la misión y mucho menos en sus futuras generaciones. Solamente quieren disfrutar el viaje. Este autobús del despropósito va levantando sobre la ruta a los que se van bajando del camión de adelante. Al terminar esta serie de mensajes, hermanos, si Dios lo permite, el 30 de julio, les voy a preguntar en qué autobús quieren seguir el resto de sus vidas. Ahorita no contesten, porque al calor de la emoción todo el mundo va a decir, no, pues obviamente en el de la vida. O sea, no es lo que digas, es lo que haces. No es que yo diga me quiero subir en ese camión, es que te subas al camión. No es que digas es que no me quiero bajar del camión, es que cuando te das cuenta ya te bajaste del camión y te subiste al que viene atrás. ¿Lo entendemos así? ¿Listos? 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 ¿Están despiertos? Ok, es una analogía nada más, es un simbolismo. El pastor predicó que había camiones en la Biblia. No, es un simbolismo. Nomás echar a andar la imaginación tantito para que lo entendamos con una figura moderna. Entonces vamos a nuestra primera historia. La primera historia se trata de Abraham. Abraham, el llamado padre de la fe, el hombre que Dios le da una misión muy especial. En primer lugar vamos a ver cuál fue el llamado que recibe Dios de parte de Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, el primer libro de la Biblia, si traen su Biblia. Génesis 12, 1. Acostúmbrense a traer Biblia. No se malacostumbren a que ponemos la pantalla. La pantalla es para el que de plano se le olvidó la Biblia. Pero traigan su Biblia, subrayenla, tomen sus notas, porque podemos aprender un poquito más. Así es que, ¿cuál fue el llamado de Abraham? Génesis 12:1 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham. Se dan cuenta que Abraham solamente está con una A, no tiene la H todavía en medio. Eso vino tiempo después. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. ¿Quiénes? ¿Cuántas familias? 20 familias. 100 familias, 1,000,000 de familias, la familia García, la familia Morales, los Carpinteiro, por supuesto, todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Miren nada más la misión, el llamado, el tamaño de llamado que Dios le está dando a Abraham. ¿A dónde iba a ir el autobús de Abraham?
El autobús de la visión que se tenía que subir Abraham era: a la tierra que yo te mostraré. No hay direcciones, no hay GPS, no hay nombres en este versículo del destino hacia dónde van. No hay una ruta trazada, no hay opciones, solamente es una orden muy sencilla: súbete al autobús, empieza a manejar y yo te voy a llevar a tu destino. Abraham obedece, se sube a su autobús con su esposa Sarai, con su sobrino Lot, y empieza el camino. Qué padre que hubiera tenido un autobús de estos, ¿verdad? Como el que puse ahí en la foto. No tenía autobús Abraham. Lo cierto es que agarró un par de carretas, unas cuantas mulas, unos cuantos burros, los cargó, se hizo un buen par de sandalias de cuero y a caminar. Y empieza a caminar Abraham. Empieza a caminar, obedece y empieza a caminar. Versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Se suben y empiezan a caminar. Dios le revela a Abraham, hermanos. Dios le revela lo que va a hacer con él. Le dice Dios a Abraham: voy a hacer de ti una nación grande. Te voy a engrandecer. Te voy a convertir en bendición. Y por causa tuya voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Por causa tuya, Abraham, todas las familias de la tierra van a recibir una bendición muy especial. Ustedes creen, hermanos, si pensamos tantito y nos ponemos en las sandalias de Abraham, que cuando Dios le dice eso, Abraham entendió el alcance de lo que Dios le estaba diciendo? Ni de relajo, ni de relajo. No entendió Abraham en ese momento la visión que Dios le estaba dando. No lo podía entender. Si Dios te dice algo así ahorita, no lo entiendes. No nos cabe en la mente. Nuestra mentecita humana no nos da para eso. Así es que Dios le da esa orden a Abraham. Y Abraham dice: Dios, pues lo que me estás diciendo está muy grueso, me vas a bendecir y todo esto, pero vamos a darle. Obedece, empieza a caminar. Esto se llama, hermanos, esto se llama tener una visión de eternidad de parte de Dios. Antes de empezar con la visión, Abraham se tiene que deshacer de todas las costumbres paganas de sus parientes, alejarse de lo que no le agradaba a Dios y empezar a caminar y 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 a caminar. Días, noches, semanas, meses. Camina y camina y camina. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. ¿Y dónde está, Señor? Tú dale. Cuando llegues yo te aviso. Y Abraham empezó a caminar. Visión de eternidad de parte de Dios, hermanos. No era algo inmediato. No era lo primero que iban a encontrar en el camino. No iba a ser fácil. Tenían que recorrer una larga distancia. No solamente una distancia de millas, no solamente una distancia física, sino una distancia emocional. Se estaba separando de toda su vida, de toda su familia, de todo donde él había crecido por 75 años. Se tiene que desprender de todo para obedecer la misión que Dios le está poniendo por delante. No era nada fácil lo que estaba haciendo Abraham, obedeciendo a Dios. Iban a atravesar por circunstancias muy difíciles. En ocasiones iban a sentir que Dios ya se había olvidado de ellos. Pero el autobús de la visión debía de seguir avanzando de frente, solamente deteniéndose para cargar combustible de vez en cuando. Y seguir, porque el otro autobusito, el del despropósito, venía detrás de ellos y constantemente era una gran tentación pasarse al autobús de atrás. Mientras avanzaba, Abraham no podía entender la grandeza de lo que Dios le estaba diciendo. Entendía las palabras, pero no el alcance de su significado. Igual que nos pasa a nosotros, hermanos.
Y lo describe muy bien Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Vamos a entender el plan de Dios, hermanos? Quizás no. ¿Entendemos saber lo que Dios quiere hacer con nosotros? Quizá no. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con algunos de estos niños que se acaban de salir ahorita a su clase? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar en algunas vidas de estos jovencitos? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar con estos chicos que se acaban de salir a su clase allá? Y que algunos están ahí como chinicuiles y están dando lata, y el pobre maestro ya sale así con los pelos parados, el pobre maestro, porque no le hicieron caso a los chamacos. Pero algunos de esos chamacos latosos, mano, a lo mejor dentro de poco va a ser el pastor de esta iglesia. Y cuando esté aquí y vea a los otros chamacos latosos, le va a decir: ay, muchachos, yo era como ustedes. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? No sé. ¿A dónde nos va a llevar? No sé. ¿De qué se trata la visión de Dios que nos ha mandado a hacer? Todavía no lo logramos entender. Abraham no lo podía entender, pero la visión de eternidad de Dios, hermanos, la visión de eternidad de Dios no se puede entender humanamente. Se tiene que discernir espiritualmente. Las cosas del espíritu se disciernen en el espíritu, no en la carne. Lo que Dios quiere hacer lo tengo que ver en mi espíritu. Así es que la primera orden del llamado de Abraham fue que se fuera a la tierra de Canaán. Se los dice ya después, Génesis 12:5. Ya que habían empezado a caminar, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Tú puedes decir: oye, pues sí le dijo que a dónde iban. No, porque cuando salieron al principio no les dijo dónde iban. Cuando salieron de Ur de los Caldeos no les dijo a dónde iban. No les dijo lo que estaba sucediendo. Salió con Taré, su papá, y pasaron más de 100 años. Pasaron más de 100 años desde que Taré salió de su tierra original. Y ya que están en Harán, cuando se detuvieron ahí por muchos años, es cuando Dios le dice que vayan a tierra de Canaán. Así es que la primera orden se cumple. Llegaron al destino, se establecieron en la tierra de Canaán. Había que preparar la tierra para la siguiente fase de la misión. El camión del despropósito, ahí venía atrásito de ellos, calladito, en silencio, ahí venía el camioncito atrás. Llegaron a tierra de Canaán y se empiezan a establecer. Segundo lugar, comienzan los obstáculos. Comienzan los obstáculos. Primer obstáculo, versículo 4. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años? 75 años. Ya no era un jovencito. Ya no se cocinaba el primer hervor. Ya le dolían un poquito las articulaciones, como a algunos que conozco. Ya le batallaba un poquito caminar un poquito. Daba 20 pasos en el edificio y empezaba a arrastrarse. 75 años. El primer obstáculo, la edad que tenía Abraham. Aún así, siguió con la visión. Muchos cristianos dicen: es que yo ya estoy muy grande para hacer algo por el Señor. Y apenas tienen 50 años. O apenas tienen 40 años. No, es que yo ya mi tiempo de servir al Señor, no, ya se me fue. Y los que tienen 15, 20 años dicen: no, yo estoy muy chavo. Primero le voy a dar vuelo a la hilacha, primero la vida loca, voy a hacer esto, mis proyectos acá. Y después, si Dios quiere, lo sirvo. Entonces hay un conflicto ahí. Este es un obstáculo en la vida cristiana. Los que están muy chavos, porque están muy chavos. Y los que ya andamos cascabeleando en la tercera, porque ya andamos cascabeleando. Y ya se nos traba la tercera, y ya la reversa no quiere entrar, y ya cuando quieres parar, ahí vas todo. Ponemos obstáculos. El primer obstáculo es la edad. Ahora, para Abraham no fue ningún problema, 75 años. A los 75 años le promete Dios: vas a tener un hijo, man. 75 años. Y la esposa se ríe.
75 años, man. Andamos ya por los 50 y qué hubo, ¿verdad? Y ¿te gustaría un hijo? No, ya no. Las mujeres de 40, 42, ¿verdad? ¿Un hijito más? No, ya. Y las que se animan, ¿verdad? Ay, por cierto, ayer tuvimos uno nuevo, ¿verdad? Tenemos un nuevo miembro en la iglesia de Sammy y Janet. Ya desbancaron al Mateo, ya se me fue. Ahora es Grace. Gracias a Dios. Primer obstáculo, la edad. Para nosotros muchas veces ponemos el obstáculo, la edad. Muchas veces estamos tan metidos en nuestros propios proyectos, en lo que queremos lograr, en lo que queremos hacer, que dejamos a un lado el camión de la visión y nos metemos en el otro camión. Porque quiero llegar a mi destino primero, no al destino de Dios. Quiero llegar a mi propio destino. Quiero cumplir mis metas. Quiero cumplir mis sueños, mis deseos, tener mi propia casa, tener mi troca perrona. Quiero tener mis cosas que a mí me gustan. Después, cuando ya tenga todo, entonces veré si sigo al Señor. ¿Sabes qué? Cuando suceda eso, tu camión se fue por otro lado muy diferente y te llevó a otro destino muy diferente. Segundo obstáculo, versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Segundo obstáculo, la tierra de Canaán, que tenía que preparar, ya estaba ocupada. Era un vecindario muy peligroso. Había bandas criminales, estaban los cananeos, era una nación idólatra, eran asesinos, era gente de guerra, mercenarios los que habitaban la tierra. Dios nunca le dijo a Abraham: te voy a llevar a un lugar que es un cuento de hadas, precioso. No, le dijo: te voy a llevar a un lugar que tú vas a empezar a preparar para el plan que yo tengo para la vida de todas las familias de la tierra. Y cuando llegó Abraham y ve la tierra de Canaán, muy bonita, muy suave, pero estaba habitada por gente que no tenía nada que ver con el plan de Dios. Así es que tenía que empezar Abraham a hacer algo con esa tierra. Había que empezar a limpiar espiritualmente esa tierra, porque el proyecto que Dios le había dado a Abraham le tenía que alcanzar a él, a sus siguientes generaciones. Y Abraham no entendía, pero el plan de Dios, cuando se lo está dando, tenía que alcanzar 5,000 años después para que le llegara la bendición a un pueblito llamado South Bend, Indiana, en los Estados Unidos. Así es que Abraham llegó a la tierra de Canaán y el cananeo habitaba la tierra. Tenía que preparar el escenario. Dios le dijo que esa tierra, de ahí iba a salir la bendición. Así es que ni modo, hay que seguir adelante, pero primero hay que hacer una pausa para adorar a Dios. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermano, en medio de los obstáculos, adora a Dios. En medio de los obstáculos, levanta un altar y adora a Dios. Cuando se presente un obstáculo en tu vida, adora a Dios. Cuando venga el tiempo de la prueba, levanta un altar y adora a Dios, porque Dios se va a encargar, como dijimos hace rato, de mover los montes y de echar fuera a los cananeos. Después de adorar, después de estar en el altar, nuevamente se sube al camión de la visión y sigue recorriendo la tierra. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová otra vez. Y Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Y entonces viene el tercer obstáculo, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, el Dios que me mandó a trabajar, el Dios que me manda a preparar un escenario, el Dios que dice que por causa mía todas las familias de la tierra van a ser benditas, ¿no es capaz de darme de comer?
¿No es capaz de vencer el hambre que hay en toda la tierra y mandarme algo de comer a mí? O sea, Dios, ¿para qué me mandas a Canaán si en cuanto llego a Canaán me vas a matar de hambre? Y como no hay nada de comer, entonces me tengo que regresar y me tengo que ir hasta Egipto a buscar algo de comer. Ese era un momento precioso para que Abraham se bajara del autobús de la visión y se subiera al autobús del despropósito. Pero no lo hizo. Siguió en la visión y dijo: si aquí no hay comida, Dios me dará comida en otro lado. Y se movió a Egipto. Dios manda a Abraham a esta tierra que va a ser el escenario de una gran nación. Y viene la pregunta que hacemos muchos en nuestra mente, a veces infantil, de parte de Dios, cuando atravesamos una lucha como cristianos, cuando nos encontramos un obstáculo. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Dios? Si yo te sirvo ya. Y le hacemos unos berrinches a Dios. Y le ponemos, ¿verdad? Como los niñitos chiquitos, ¿verdad? Que nos hacen unos dramas. Igualito le hacemos nosotros a Dios. Dios dice: muévete, papacito. Muévete, mamacita. No, Dios, pero es que yo. Muévete. La comida está allá adelante. Ah, ok, Señor, gracias. Y cuando digas: ay, sí es cierto, aquí estaba. Perdón, Señor, pero ya les dimos un tango acá. Abraham no le hizo tangos. Abraham se bajó y se fue a la tierra de Egipto. La visión de Dios. La visión de Dios que debemos de tener en mente, hermanos, es que vivimos en una tierra que tuvo que ser maldita a causa del pecado, de la necedad de la raza humana. Así es que ahora, al cumplir la visión de Dios, hermanos, escuchen bien esto, cuando estamos cumpliendo la visión de Dios, tenemos que enfrentarnos a una tierra que tuvo que ser maldita a causa del pecado. Y a causa del pecado hay enfermedades, a causa del pecado hay maldad, a causa del pecado hay robos, a causa del pecado hay negligencia, a causa del pecado hay envidias, a causa del pecado hay rumores, hay disensiones, hay iras, contiendas, hechicerías, vanaglorias, todo. Y todo eso son obstáculos que se van presentando a la hora de querer desarrollar la visión. Ay, es que yo pensé que en la iglesia todo era bonito, que todos se amaban y que todos casi hasta flotaban cuando entran a la iglesia. No, es gente, somos seres humanos con errores, con equivocaciones. Se nos salen a veces de vez en cuando. La regamos, nos enojamos. A veces murmuramos unos contra otros, a veces hablamos unos de otros, a veces nos enojamos unos contra otros, pero la gracia de Dios nos mantiene, nos levanta y nos anima a seguir adelante, porque a pesar del pecado, a pesar de los obstáculos, Abraham siguió en el autobús de la visión de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que había algo especial. En él tenía que haber bendición para todas las familias de la tierra. Y él se tenía que mover en esa dirección. Dios ha hablado bendición para esta iglesia. Dios ha hablado bendición para su pueblo en esta región, en Estados Unidos, en México, en varios lugares. Dios ha hablado palabra. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dios lo va a hacer. Pero necesita gente que crea en la visión y que se suba al autobús de la visión para poder ir adelante. Abraham pudo haber dicho: ahí mejor me paso al camión de atrás, ahí se la vienen pasando mejor. No tienen preocupaciones, no se estresan, van a todo dar. Y a veces al aparecer los obstáculos es donde mucha gente se empieza a bajar del primer autobús y se pasa al que viene para atrás. Dios ya se olvidó de mí, creo que esto no es para mí, yo no sirvo para esto, yo no creo que Dios me haya llamado. Y sucede, hermanos, sucede. A nosotros los pastores nos pasa cada rato. Los pastores a cada ratito estamos frustrados y a cada ratito queremos renunciar y a cada ratito le estamos entregando el changarro al Señor. A cada rato. No nomás yo, todos los pastores que conozco. Ahora que vino la hermana Ninfa y la hermana Lizzy, nos botábamos de risa platicando los tres, porque todos hemos dicho lo mismo.
Eso sí, hermano, usted nunca ha dicho que, Señor, ya muere, te los dejo, ya encárgate tú de ellos, porque yo ya no puedo. Uy, me dice, hermano, no sé, ya perdí la cuenta de cuántas veces ya se lo dije al Señor. ¿Y qué pasó? No, pues acá sigo. No, pues yo también. Y la hermana le dice, no, pues yo también, pues vamos a seguirle, pues ya que nos queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios, porque hay una visión, porque el obstáculo no nos va a detener para seguir adelante con la palabra de Dios. Viene el cuarto obstáculo en el versículo 11. Versículo 11 dice: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. A ver, el que tenga a su mujer junto, dígale: qué hermosa eres. Dígale sin miedo. Acá los espero. Llévatela tranquila, Juan, ahí cuando gustes. Qué hermosa eres, Rosy. ¿Verdad que sí? Chula de mujer. Bárbaro. Se la rifó el Señor. Sí, claro, se sacó la lotería Rosy. He aquí, le dice Abraham a Sarai, fíjate nomás, 75 años el viejito, querendón el viejito. He aquí conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te van a reservar la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. No estaba diciendo una mentira completa Abraham, era la verdad. Sarai era su media hermana. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era ¿qué? Hermosa, no muy hermosa, hermosa en gran manera. Déjeme ver si aquí puedo ver a alguien que sea hermosa en gran manera, aparte de mi esposa. No, pues no. Dejémoslo a la imaginación entonces. Los egipcios vieron que era hermosa en gran manera. Y nada tonto, el faraón se la llevó a su casa. No la hizo suya inmediatamente ni después, por supuesto, porque no era así. En aquellos tiempos, cuando un rey, un faraón, un príncipe le gustaba una mujer, tenía que pasar un proceso más o menos de 6 meses de preparación antes de que pudiera venir con él. Así es que la vio el faraón y dijo: prepárenmela. Entonces ella entra a la corte para empezar a ser preparada. No tuvo nada que ver con el faraón. Y de pronto el faraón se entera que es la esposa de Abraham. Así es que la belleza de su mujer le causa problemas, ponía en riesgo su vida. La misión no podía fracasar, así es que tiene que haber intervención divina. Cuando Faraón se da cuenta de esto, se da cuenta porque dice el versículo 17: mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, aquí hay algo muy importante, hermanos, que quiero que consideremos, y esto va a traer bendición a nuestras vidas el día de hoy. Vean estos elementos. Tenemos una pequeña familia, una pareja estéril y un sobrino, 3 personas. Es una pequeña familia, nada más. Dios ya los ve no como una pequeña familia. Dios los está viendo ya como su pueblo escogido. Nomás son 3. Pero Dios ya los empieza a ver como su pueblo escogido. Están en Egipto. Echen a andar su cabecita. Es el pueblo escogido. Están en Egipto. Hay un faraón. Hay grandes plagas que hieren a la nación de Egipto por causa de este pequeño pueblo escogido formado por 3 personas, al grado que Faraón le tiene que decir: vete
con todo lo que tienes. Y Abraham sale con su pequeña familia y con muchas riquezas a la tierra prometida de Canaán. ¿A qué le suena? ¿A qué le suena este escenario? ¿Les recuerda algo más? Éxodo. Pero estamos 500 años antes de Moisés. Faltan 500 años para que nazca Moisés. Y está Abraham, su esposa, su sobrino, en Egipto, a causa del hambre. Está el faraón. Dios envía plagas a Egipto. Y faraón dice: vete con todo lo que tienes. Y Abraham despelucó a Egipto y se fue con todas sus riquezas a tierra de Canaán. Abraham estaba preparando un escenario. Abraham estaba apenas preparando un escenario. Abraham no se imaginaba que esta misma historia se iba a repetir 500 años después. Nada más que ahora ya no iban a ser 3 personas. Ahora iban a ser casi 2 millones de personas las que iban a salir, porque llegaron a causa del hambre a Egipto, porque había un faraón que no los dejaba salir y tuvo que intervenir Dios con plagas para dejar salir al pueblo de Dios. Casi 2 millones de personas 500 años después. Abraham preparando un escenario. Abraham estaba preparando lo que iba a suceder. Ahora, ¿ustedes creen que la cosa termina ahí? No. ¿Qué hubiera pasado si Abraham decide bajarse del autobús de la visión y pasarse al autobús del despropósito? La historia hubiera cambiado dramáticamente, pero gracias a Dios solamente fue un obstáculo lo que hizo que Abraham no desistiera de la fidelidad de Dios, porque estaba preparando el escenario para 500 años después. Pero la promesa, el llamado que vimos hace ratito dice: en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas. 500 años después me encuentro a 2 millones de personas. Pero esas 2 millones de personas representan solamente 12 familias. Y cuando Dios le habla a Abraham en sueños, le dice: Abraham, mira las estrellas del cielo, cuéntalas, si las puedes contar. Así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. 2 millones de personas. ¿Hay 2 millones de estrellas en el cielo? No. Hay trillones y trillones y trillones de estrellas. ¿Se equivocó Dios? No. Abraham, mira la arena del mar. ¿Puedes contar los granitos de arena? Así será tu descendencia. Pero el libro de Números registra un censo completito de todas las familias que salieron de Egipto y se pueden contar. Están contabilizadas en el libro de Números, los puedes leer. Las 12 familias. Y salió la tribu de Judá por sus familias. Y los 12 príncipes de Judá eran este y este y este. Y este tenía tanto y este traía 500 hombres armados y este traía 300. Y está un censo completito y te dice cuánta gente había. Pero Dios le dijo a Abraham: nadie va a poder contar tu descendencia. Ahora vayan conmigo para que vean cómo la visión de Dios trasciende el tiempo. Los mismos elementos, el mundo en el que vivimos ahora, en este tiempo 2017, representando a Egipto. El pecado y Satanás representan a Faraón en nuestros tiempos. Ahora es la iglesia, el pueblo de Dios. Y no somos 2 millones de personas. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud,
la cual ¿qué? Nadie podía contar. Dios le dijo a Abraham: cuenta las estrellas del cielo si puedes. Y no pudo. Cuenta los granos de la arena si puedes. Y no pudo. Y en Apocalipsis, en la revelación, donde la iglesia, el pueblo, todas las familias que hemos sido bendecidas a causa de Abraham, de la obediencia de Abraham, dice la escritura: nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Ya no es Abraham el que va delante de la pequeña familia. Ya no es Moisés el que va delante de los 2 millones de personas. Ahora es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que va delante de todas las familias de la tierra. Porque la visión de Dios es eterna. La visión de Dios no es inmediata. La visión de Dios tiene alcances de eternidad. Miles y miles de años después, la promesa de Abraham se va a cumplir. Todavía no se cumple. Estamos nosotros dentro de la historia bíblica y estamos esperando que esta palabra de Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 se cumpla. Todavía no se cumple, porque tenemos que estar ahí nosotros presentes. Mismo escenario, visión de eternidad. Abraham no se bajó del camión de la visión. ¿Cómo termina la historia? En tercer lugar, 2 destinos totalmente diferentes. Dios bendice mucho a Abraham, Dios bendice a su sobrino Lot, pero al ver la grande bendición, hermanos, escuchen bien esto. Al ver la grande bendición de Dios, Lot, el sobrino, decide bajarse del autobús de la visión y se pasa al autobús del despropósito, que pacientemente había ido detrás de ellos por toda la jornada. Porque Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando y no se desespera. El diablo no se, si algo tiene el diablo que le tenemos que aprender, es que es paciente. Él dice: tarde o temprano has de caer, chiquitito. Acá te espero. Y el autobús del despropósito iba atrasito. Y cuando Lot se baja del autobús de la visión, inmediatamente el chofer del otro autobús: pásele, pásele, súbale, súbale. Sodoma, Gomorra, punto circunvecino, súbale, hay lugar para atrás, súbale. Pirri, pi, 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 vámonos. Lot se sube y ahí los camiones se separan. El autobús de la visión sigue en la dirección que Dios había ordenado y el autobús del despropósito se va a otro destino totalmente diferente. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se toman 2 destinos totalmente diferentes. El autobús de Lot lo llevó al pecado y a la destrucción. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea, era gente mala, perversa, pervertida, inmoral, en gran manera. Hacia allá se dirigió el autobús de Lot.
el capítulo 19 de Génesis, si lo quieres leer en tu casa, con calmita. Todo el capítulo 19 de Génesis nos narra con detalle el terrible destino al que fue llevado Lot con su familia por el autobús del despropósito. Se involucraron activamente en el pecado de Sodoma y Gomorra. Dios les da una oportunidad, envía ángeles a rescatarlos. Sus yernos, los que iban a ser sus yernos, se burlan de Dios. No le creen. Lot tiene que salir corriendo con su mujer y con sus 2 hijas cuando viene ya la destrucción y empieza a caer fuego para destruir esas ciudades por su pecado tan tremendo. El ángel le dice: caminen derecho, ya no vuelvan a voltear para atrás, tienen una oportunidad. Cuando debieron haber ido caminando en el autobús de la visión, ustedes decidieron desviarse. Dios les da otra oportunidad. Salgan huyendo de la ciudad, no volteen para atrás. Y la mujer lo primero que hace es voltear y se queda petrificada y se convierte en estatua de sal. Lot sigue corriendo con sus 2 hijas y se mete en una caverna. Las hijas, llenas de maldad, infestadas por el pecado en el que habían vivido, emborrachan a su padre y se acuestan con él. Tienen relaciones sexuales con su padre y nacen de ahí 2 hijos que se van a convertir en una verdadera pesadilla para el pueblo de Israel: la nación de los moabitas y la nación de los amonitas. Nacen de esa relación incestuosa. ¿Por qué? Porque Lot se le hizo fácil bajarse del propósito de Dios y caminar por su propio rumbo. Hermanos, esto es muy delicado y esto es muy cierto. Esto no es una historia de camino, esto no es una historia, no es un cuento de niños. Esta es nuestra vida. Esto es un reflejo, esta es la historia de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Abraham siguió en el autobús de la visión de Dios. Versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos, Abraham, y mira desde el lugar donde estés hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Ustedes creen, hermanos, que a Abraham le dolió el destino de su sobrino? Por supuesto que sí. Él lo crió, había salido junto con él, se habían subido juntos al mismo autobús y habían pasado muchas aventuras juntos. Abraham estaba deshecho internamente. Abraham estaba dolido por lo que estaba sucediendo. Abraham tenía dolor en su corazón. Pero Lot tomó su decisión y Abraham no le estorbó. Aún con su dolor, Abraham tuvo que seguir en el autobús de la visión, porque faltaba todavía mucho más antes de morir. Abraham tiene nuevamente un encuentro con Dios, 100 años de edad. Si 75 años le pesaban, ahora ya tenía 100. Habían pasado 20 años de que Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Vente, Gaby, please. Y ahora a los 100 años de edad, mi abuelita murió de 104 años de edad. Y ya se veía muy cateada, pobrecita. Acaba de morir una tía mía que tenía 94 años de edad y paso. Todavía tengo un tío que tiene, mi tío Luis, 90 y tantos. Una persona, ¿ustedes conocen a una persona de 100 años? Nunca han visto una persona por ahí por los 90, 95, sí. 90. ¿Y están como para tener hijos? Con trabajos comen, man.
¿Por qué? Porque la visión de Dios, hermanos, es eterna. La visión de Dios trasciende el tiempo. La visión de Dios, lo que Dios habla para nosotros, quizás no es para nuestro tiempo, quizás no es para mí. A lo mejor yo he recibido palabra de parte de Dios en alguna ocasión. Alguien me ha dicho lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero a lo mejor no es para mí. A lo mejor es para mis hijos, a lo mejor es para mis nietos, a lo mejor es para mis bisnietos. No sé dónde está el plan de Dios, no sé cómo funciona el plan de Dios, pero Dios ha prometido que todas las familias de la tierra tienen que alcanzar esta bendición. Y cuando yo soy parte de una iglesia, cuando yo soy parte activa de una iglesia, yo tengo que entrar en esta dinámica del compromiso con la visión de Dios. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham se tiene que cumplir. El retrato que vimos en Apocalipsis 7:9 se tiene que cumplir. Pero ahora ya no está Abraham. Se fue hace 5,000 años. Ya no está Isaac, ya no está Jacob, ya no está Judá, ya no está David, ya no están los discípulos, ya no está Pablo, ya no está Juan. Ahora estamos nosotros. Ahora estamos nosotros. Y podemos decir, es que eso pasó hace mucho tiempo. No, está pasando en este preciso momento. ¿Por qué? Porque Dios vive en un eterno presente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Jesucristo es el mismo que habló con Abraham, que habló con Moisés, que habló con los discípulos, que habló con Pablo y que ha hablado con nosotros todos los días a través de su palabra. Es el mismo. Y la historia se tiene que seguir desarrollando, hermanos. A Abraham le faltaba algo más antes de morir. Necesitaba un hijo, un heredero, el que iba a continuar con la misión, una nueva generación. Después de 20 años y muchos capítulos en la Biblia, en el libro de Génesis, a los 100 años nace Isaac. Uno, nada más. Después de muchas pruebas, Isaac se sube al autobús que le dejó su padre y continúa más allá del tiempo la misión de Abraham. Y aún después de muerto, porque la visión de Dios, hermanos, es eterna, de generación en generación. Si el Señor permite, la próxima semana vamos a subir al camioncito de la fe a David, al rey David, un descendiente de Abraham. Y vamos a ver que no solamente la visión de Dios va más allá del tiempo, sino más allá de cualquier linaje real que podamos tener nosotros. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Hermanos, yo deseo que esto de veras lo atesoren en su corazón. Yo quiero que lo atesoremos todos en nuestro corazón. Dice la Biblia que tenemos que aprovechar el tiempo, les dice Pablo a los Efesios, a la iglesia de Éfeso. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Los días son malos, hermanos. La maldad está ganando terreno. El pecado está ganando terreno. Egipto está devorando a la descendencia de Abraham. Egipto sigue esclavizando a la descendencia de Abraham. Y Jesucristo ya liberó a esa descendencia, pero nosotros tenemos que anunciarles esas buenas noticias. El estar aquí en una iglesia, el ser parte de una iglesia, te compromete. El estar aquí, hermanos, nos compromete a todos. Pero tú tienes la opción de decir: me subo al camión de la visión, o mejor agarro mi propio camioncito, la ruta que ya conozco, donde no tengo que comprometerme, donde no tengo que molestarme, donde no tengo que hacer nada. Llego, veo, está bonita la onda y ahí vamos caminando juntos. Pero tienes que saber una cosa, que va a llegar un momento en que tu camioncito se va a desviar. Tu camioncito se va a desviar. Te va a llevar a la destrucción a ti
a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es mi opción, es mi decisión, es mi decisión. Dios no forza a nadie, Dios invita. Dios invita. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, bájese de su propio camión y súbase a mi camión, dice el Señor. No es un camino fácil, cuesta. Es un camino que duele. Es un camino que vas a encontrar obstáculos que te van a doler, te van a lastimar. Y no porque Dios sea masoquista y nos quiera hacer sufrir. Es que yo tengo que aprender. Es que yo tengo que saber lo que cuesta. Si tanta gente dio su vida, si tanta gente no tuvo el menor reparo en caminar un camino difícil para que tú y yo estemos aquí en esta tarde, en este lugar, ¿con qué derecho yo puedo decir: la generación que viene, que se las arregle como pueda, yo voy a vivir mi propia vida? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Estos niños están creciendo, estos muchachos están creciendo. ¿Cuál es la ruta? Ellos vienen atrás de nosotros. ¿Cuál es la ruta, hermanos? ¿Cuál es la ruta? ¿En qué camión vamos cada uno de nosotros? Gracias a Dios por la vida de Abraham, porque tuvo varias oportunidades de bajarse, pero no lo hizo. Se mantuvo, persistió, le dolió. Era difícil avanzar ya de 100 años. Era difícil para su esposa criar un niño a los 80, 90 años de edad. Era difícil, pero lo hicieron. Lo hicieron. Y aquí estamos nosotros, gracias a Dios. Padre, muchas gracias por esta tarde.